Página 35. El pensamiento de Santo Tomás, por Frederick Copleston, 1955. Capítulo 1. Introducción. Parte 3. Quizás se diga que todo esto está muy bien. Sea que estemos o no de acuerdo con el análisis tomista de la causalidad o del acto y la potencia, es obvio que en este campo particular no trabaja sobre la base del supuesto de que él tiene un acceso privilegiado a una esfera de la existencia de la que está excluido el hombre ordinario. En otras palabras, es obvio que, cuando menos en algunos de sus análisis metafísicos, no pretende desempeñar el papel de un explorador que regresa trayéndonos noticias acerca de la existencia de cosas hasta entonces completamente desconocidas para los mortales ordinarios. Pero ya se ha señalado en este libro que, para Santo Tomás, toda la metafísica se dirige hacia el conocimiento de Dios. ¿Y acaso no pretende ahora ser capaz de trascender la esfera de la existencia ordinaria y traer nuevas sobre la existencia de un ser que está más allá de los límites del conocimiento humano normal? Es necesario comprender el punto de vista de Santo Tomás como metafísico. Gracias a los siglos de teísmo que hay tras de nosotros, tenemos naturalmente cierta noción de Dios y si dudamos de la verdad del teísmo, tendemos inevitablemente a plantearnos preguntas de este tipo: ¿hay acaso un Dios? ¿O, existe Dios? O si somos más refinadamente intelectuales, ¿hay un algo, y un algo único, que sea infinito, omnisciente, omnipotente, etc.? Y una vez que nos hemos planteado la pregunta en esta forma, es natural que pasemos a decir que antes de tratar de contestarla necesitamos encontrar un método que nos permita responder a tales preguntas. Pero aun cuando esta forma de enfrentarnos al problema sea perfectamente comprensible, y aunque la pregunta haya podido plantearse en esta forma en el siglo XIII, ya que los hombres como Santo Tomás tenían también una idea de Dios antes de preguntarse si hay pruebas racionales a favor de la creencia en él, la actitud de Santo Tomás es de hecho muy diferente. Es obvio que para él la reflexión atenta sobre el significado objetivo de, digamos, la generación y la corrupción revela la relación de dependencia de las cosas que se generan y corrompen con algo que no es ellas mismas y que no se genera ni corrompe, ni tampoco puede hacerlo. Estaba convencido de que si un hombre presta atención, aunque, desde luego, puede no hacerlo, a la estructura metafísica de las cosas en cuanto tales, se le revela su dependencia existencial respecto a algo que las trasciende. La función de los argumentos que prueban la existencia de Dios es dar un testimonio explícito del proceso de análisis y reflexión metafísicos. Así, la existencia objetiva de un ser completamente independiente del que dependen existencialmente las cosas que caen dentro del campo de nuestra experiencia natural, se revela con gran fuerza a la inteligencia que lleva a cabo el análisis de la estructura metafísica de estas cosas. En este sentido, podemos decir que para Santo Tomás la proposición que afirma la existencia de Dios no es tanto una respuesta a la pregunta, ¿hay un Dios?, como una respuesta a la pregunta, ¿qué son las cosas consideradas simplemente como tales? Para él, la inteligencia conoce primero las cosas materiales, y puede considerarlas desde un punto de vista metafísico. Si así lo hace, Santo Tomás está convencido de que llegará, por el proceso de análisis, a verlas como dependientes de algo que está más allá de ellas. Y entonces surge la pregunta de qué clase de ser es ese algo. Santo Tomás no ofrece su afirmación de la existencia de Dios como una hipótesis empírica que explique, por ejemplo, la experiencia religiosa, menos aún está basado en una experiencia personal incomunicable. Sus pruebas de la existencia de Dios son una prolongación de la reflexión sobre las cosas como tales, acerca de lo cual ya se ha llamado la atención. De esta manera está preparado para decir que todos los agentes cognoscitivos conocen a Dios implícitamente en todo aquello que conocen, de Veritate, 22, 2 ad 1.
Este es el punto que trato de mostrar. Cuando el metafísico afirma la existencia de Dios, Santo Tomás no considera que penetre en una esfera de la experiencia de la realidad de la que están excluidos todos los no filósofos. Ni tampoco considera que el filósofo vaya en un viaje de exploración del que vuelva con la asombrosa nueva de que hay un Dios por ahí. Empieza, más bien, con lo que todos empiezan, y reflexiona sobre los datos comunes de la experiencia. Pero tiene un poder de análisis reflexivo que, si es estimulado por el interés necesario, lo lleva a ser un filósofo. Y trae así al nivel de la reflexión consciente y explícita verdades que muchos no han aprehendido nunca, quizá conscientemente, a pesar de que las verdades, una vez aprehendidas, arrojan luz sobre el contenido de sus experiencias. Por ello, cuando Santo Tomás habla del filósofo que llega a la afirmación de la existencia de Dios, no quiere decir que el filósofo pueda trascender la experiencia humana y las limitaciones de la inteligencia humana. Para él, la inteligencia humana, como inteligencia, está abierta a toda la realidad o al ser, en el sentido en que es la facultad de aprehender lo inteligible y todo ser es, como tal, inteligible. Al propio tiempo, considerada justo como inteligencia humana, es decir, como inteligencia encarnada, depende de la percepción sensible para la adquisición de conocimiento. Esta dependencia no anula o destruye su apertura a la realidad en un sentido más amplio que la pura realidad material, pero sí significa que en la vida presente la inteligencia humana solo puede conocer la realidad espiritual o supersensible en tanto ésta se manifiesta en el mundo material, es decir, en tanto la reflexión activa de la inteligencia discierne la relación del objeto finito, que entrega la experiencia directa, con lo que trasciende nuestra experiencia directa natural. Nuestro conocimiento natural tiene su principio en los sentidos, y por ello solo puede alcanzar hasta donde puede llevarle, la reflexión sobre, lo sensible, S. T. y A. 12. Y de nuevo, lo que no cae bajo la actuación del sentido tiene imposibilidad de ser aprehendido por el entendimiento humano, sino en tanto es deducido de lo sensible, C. G. 1. 3. De esta manera, podemos tener un conocimiento natural de Dios solo en tanto las cosas finitas señalan más allá de sí mismas y manifiestan la existencia de aquello de lo que dependen. Por ello, las pruebas de la existencia de Dios dicen primordialmente algo acerca de las cosas que caen dentro del campo de la experiencia. Dicen que estas cosas dependen de algo que las trasciende, pero no dan al filósofo, ni a ningún otro hombre, una intuición de Dios. Cualquier experiencia más inmediata de Dios debe ser de carácter sobrenatural y obra de Dios mismo dentro del alma, no puede ser obtenida por el análisis y la reflexión filosóficos. A fin de aclarar aún más la posición de Santo Tomás debe añadirse que no solo para la adquisición inicial de conocimiento depende el entendimiento de la experiencia sensible. Sostenía además que no podemos usar el conocimiento adquirido sin emplear imágenes o fantasmas y estas imágenes son resultado de la percepción sensible. Para que el entendimiento comprenda realmente algo, se requiere un acto de la imaginación y de otras facultades, sensibles, no solo al recibir nuevos conocimientos, sino también para usar los ya adquiridos. Cualquiera puede experimentar en sí mismo que cuando trata de comprender algo, se forma imágenes a modo de ejemplos en los que pueda ver, por así decirlo, lo que trata de comprender. Por ello también, cuando queremos que alguien comprenda algo le proponemos ejemplos, a partir de los cuales pueda formarse imágenes a fin de comprender, S. T. y A. 84, 7. Santo Tomás no creía en un pensar sin imágenes y consideraba la necesidad de recurrir a ellas como un ejemplo de la dependencia real de la actividad mental respecto de las facultades o poderes sensibles. Que el pensamiento vaya o no acompañado siempre de imágenes es discutible, en todo caso, a fin de hacer sostenible la concepción de Santo Tomás, el término imagen debería entenderse como sinónimo de palabra y símbolo.
En otra forma, sería extremadamente difícil mostrar que la lógica simbólica y las matemáticas puras requieren el uso de imágenes. Pero Santo Tomás consideraba la verdad de la proposición general acerca de que la actividad mental requiere naturalmente el uso de la imaginación, como algo confirmado por la experiencia. Señala, por ejemplo, que si el uso de la imaginación está impedido por una lesión orgánica, el poder de un hombre para usar el conocimiento adquirido queda disminuido, y comparece de Potentia, 3, 9 ad 22. Añadimos estas observaciones a fin de hacer ver que Santo Tomás aplicaba su teoría de la necesidad de lo que él llama el recurrir a las imágenes de nuestro pensar acerca de las cosas espirituales. Las cosas incorpóreas, de las que no hay imágenes, fantasmata, son conocidas por nosotros por medio de la comparación con los cuerpos sensibles, cuyas imágenes son, punto. Así, cuando comprendemos algo de las cosas incorpóreas, necesitamos recurrir a las imágenes de los cuerpos, porque no hay imágenes de las cosas incorpóreas mismas. S. T. y A. 84, 7 ad 3. Por ejemplo, cuando concebimos la inmensidad divina no podemos menos que imaginar que Dios se extiende por todas partes, como si se desplegara en el espacio. No podemos evitar usar una imagen o símbolo, aunque sepamos que Dios no es una cosa material que pueda extenderse o desplegarse. Ni siquiera el filósofo puede liberarse de la dependencia del entendimiento respecto a la percepción sensible. Por ello, para Santo Tomás, cualquier pretendida revelación de la esencia divina, cualquier revelación de la naturaleza íntima de Dios, por el poder de la razón especulativa, no sería más que un pseudoconocimiento. Estaba convencido de que hay un deseo natural de conocer al Ser Supremo, deseo que se muestra en el nivel consciente, por ejemplo, en la reflexión metafísica. Pero añadiría que este deseo es racional en la medida en que haya medios disponibles. Y la reflexión filosófica no es un medio para satisfacer este deseo, no porque los teólogos digan que no lo es o porque levanten una barrera con el aviso los infractores serán consignados, sino a causa de que nuestra dependencia natural respecto de la experiencia sensible y la imaginación, nos hace imposible penetrar en la esencia divina. Sí. Siguiendo a Hegel, tratamos de hacerlo, el resultado será una eliminación progresiva de la trascendencia divina y la elaboración de una caricatura del insondable misterio de Dios. Como veremos más adelante, en el capítulo dedicado a Dios, Santo Tomás pensaba que la reflexión filosófica nos da un conocimiento de lo que Él no es, más que de lo que es. El metafísico no puede trascender la limitación del entendimiento humano, limitación que es común a todos. Por ello, no debemos esperar en la metafísica descubrimientos asombrosos, comparables con los que se hacen en las ciencias particulares o con los hechos por los exploradores. Aun cuando Santo Tomás no hacía afirmaciones extravagantes a favor de la metafísica, pensaba que el metafísico puede alcanzar la certeza dentro de una esfera limitada. Y puede parecernos que no hacía más que presuponer la capacidad del entendimiento para conocer. De hecho, se ha dicho que, en general, los filósofos medievales eran dogmáticos ingenuos pues sus filosofías no llevaban una teoría del conocimiento como prólogo. Pero aun cuando este punto de vista sea comprensible, y aunque sea cierto que Santo Tomás no prologó su filosofía con una teoría explícita del conocimiento, hay poco fundamento para pensar que hubiera gustado de un intento de justificar el conocimiento, si esto se toma en el sentido de una justificación desde fuera, por así decirlo. ¿Cómo podría justificarse el conocimiento desde fuera? A pesar de todo, Santo Tomás dio algunos pasos para justificar nuestra convicción espontánea de que el conocimiento de la verdad puede obtenerse por medio del análisis de las bases de esta convicción y llamando la atención hacia actos indudables de conocimiento. Si así lo deseamos, podemos llamar a esto una justificación desde dentro. Y aunque Santo Tomás no haya dicho mucho sobre el asunto,
dijo lo suficiente para esclarecer su posición general y mostrar la línea general que adoptaría frente al escepticismo. De acuerdo con Santo Tomás, el entendimiento se da cuenta de su capacidad para alcanzar la verdad justo en el acto de conocerla. La verdad se predica primariamente de las proposiciones o según sus propias palabras, la verdad se encuentra primariamente en el juicio. Ahora bien, hay proposiciones indudables, cuya verdad no puede ser puesta realmente en duda, aunque desde luego puedan ser negadas verbalmente. El todo es mayor que cualquiera de sus partes sería un buen ejemplo. Y al reconocer la verdad de tales proposiciones indudables, el entendimiento reconoce tanto el hecho de que conoce su verdad, como que por su naturaleza está conformado a la realidad y, por ello, al conocer. En un pasaje más bien oscuro, Santo Tomás afirma que la verdad es un resultado de la actividad del entendimiento, cuando el juicio del entendimiento es sobre la cosa tal como es. La verdad es conocida por el entendimiento cuando éste reflexiona sobre su acto, no solo sabiendo de este acto sino también sabiendo la relación de conformidad entre el acto y la cosa, proportione meius ad rem. Esto, de hecho, no puede ser conocido a menos que se conozca la naturaleza del acto mismo y esto, a su vez, no puede ser conocido a menos que se conozca la naturaleza del principio activo, es decir, del entendimiento mismo, a cuya naturaleza pertenece el conformarse a la realidad, a las cosas, rebus. Por ello, el entendimiento conoce la verdad cuando reflexiona sobre sí mismo, de veritate, 1:9. Así, el entendimiento conoce su propio poder de alcanzar la verdad reflexionando sobre sí mismo en el acto de conocer la verdad. El punto de vista de Santo Tomás era que, cuando menos algunas veces, conocemos algo con certeza, conocemos que lo conocemos y al conocerlo conocemos que el objeto es cognoscible. Puede objetarse que este punto de vista es ingenuo y no crítico, pues significa aceptar la convicción espontánea del hombre ordinario de que puede alcanzar la verdad y, con frecuencia, lo logra. Pero hay que señalar que, para Santo Tomás, la convicción del hombre ordinario sobre este asunto nada tiene de ingenua. Justo en el acto de conocer se reconoce la capacidad de la inteligencia para conocer y esto es lo que reconoce el hombre ordinario. El filósofo puede reflexionar sobre este reconocimiento y volver explícito lo que para el hombre ordinario estaba implícito. Proceso al que podemos llamar segunda reflexión. El pasaje citado es un ejemplo de segunda reflexión. Pero la reflexión de la que habla el pasaje no es la reflexión filosófica, es lo que podemos llamar primera reflexión, ese darse cuenta de conocer la verdad que, cuando menos algunas veces, acompaña la actividad mental del hombre común y corriente. En otras palabras, el filósofo puede reflexionar sobre la conciencia del hombre común de haber alcanzado la verdad, pero no tiene a su disposición ningún medio especial y extraordinario para probar que conocemos la verdad o que el conocimiento es conocimiento. Si un filósofo comentara que en este caso nunca podremos probar que podemos alcanzar la verdad, y que si no lo probamos nunca podremos conocerla, Santo Tomás replicaría que el tipo de prueba que el filósofo busca es inútil en sí e imposible de hecho, pero que de ahí no se sigue que no podamos alcanzar la verdad ni saber que la hemos alcanzado. No necesitamos ninguna otra garantía de nuestra capacidad para alcanzar la verdad, como no sea nuestra conciencia o reconocimiento del hecho de que realmente la alcanzamos. Leemos en el De Veritate, 10:12-7, que a pesar de que se puede pensar sobre la afirmación de que uno no existe, nadie le da su asentimiento, esto es, nadie puede afirmar, dándole su asentimiento interior, que no existe. Pues por el hecho de que percibe algo, percibe que existe. Al enunciar la proposición existo, sé que estoy enunciando una proposición verdadera y no puedo mostrarme escéptico ante su verdad, aunque puedo, desde luego, decir las palabras no existo.
Pero debe observarse que Santo Tomás no dice que un hombre percibe que tiene un alma espiritual o que afirma su existencia como sujeto pensante, si por ello nos referimos simplemente a un entendimiento. Darse cuenta de la propia existencia, que es de lo que habla Santo Tomás, es un darse cuenta del que gozan también quienes desconocen toda filosofía es anterior a cualquier teoría metafísica del yo. El hombre común, al que se refiere Santo Tomás, ciertamente afirmaría que existe, si se le interrogara al respecto, pero con ello no querría decir que existe simplemente como entendimiento. De hecho, Santo Tomás no usó ni habría usado nunca la proposición existo en la forma en que Descartes usó su cogito, ergo sum. Por ejemplo, la idea de empezar por la afirmación de la propia existencia como sustancia pensante o inteligencia, y pasar de ahí a probar la existencia del mundo exterior, que incluye el propio cuerpo, es completamente ajena a su punto de vista. Pues, como hemos visto, estaba convencido de que el conocimiento y conciencia de sí mismo del ser humano presuponen la percepción sensible. Nuestra conciencia inicial del yo empieza con la conciencia de actos dirigidos hacia el exterior como actos nuestros. Por ello, empezar por una especie de ego o entendimiento aislado y después tratar de probar la existencia de cosas distintas de este ego, le habría parecido a Santo Tomás un procedimiento muy artificial y paradójico. Usa la proposición existo como un ejemplo de proposición que sé que es cierta al enunciarla. Y al saber que es cierta, sé que puedo alcanzar la verdad, y al saber que puedo alcanzarla, sé que pertenece a la naturaleza del entendimiento alcanzar la verdad. Para Santo Tomás esto es algo sabido por todos. Pero el hecho de que tome la proposición existo como un ejemplo de proposición que sé cierta al enunciarla, no debe llevarnos a imaginar que la proposición ocupa o debería ocupar, en su filosofía, la misma posición que el cogito, ergo sum ocupa en la filosofía de Descartes. Sin embargo, sería un error interpretar el llamado de Santo Tomás a la conciencia del hombre ordinario de alcanzar la verdad, como un equivalente a decir que cuando alguien piensa que conoce la verdad la conoce de hecho. En el caso de algunas proposiciones no puede haber error, pero esto no significa que no podamos enunciar proposiciones falsas creyéndolas verdaderas. Si digo, aquel objeto lejano es un árbol, mi afirmación puede ser falsa, aun cuando ahora yo la crea verdadera. Pero a pesar de que el error es posible, Santo Tomás no consideró que esta posibilidad fuera una razón válida para un ilimitado escepticismo. En los casos en que hay una posibilidad de error o una razón que nos haga sospechar el error, Santo Tomás habla de una resolución a los primeros principios que no debemos interpretar con el significado exclusivo de los primeros principios de la lógica y las matemáticas. De hecho, si tenemos motivos para sospechar que hay un error en nuestro razonamiento matemático, volvemos atrás y empezamos de nuevo. En este contexto, sin embargo, Santo Tomás incluye entre los primeros principios la percepción sensible. Dado que el primer principio de nuestro conocimiento son los sentidos, es necesario reducir, en alguna forma, todas las cosas que juzgamos a los sentidos, de Veritate, 12, 3 ad 2. Si mi afirmación de que el objeto lejano que veo en el campo es un árbol, queda abierta a la duda, la forma de resolver esta duda o corregir el error es mirar más de cerca. Puede decirse que esto no toca el problema de si toda percepción sensible es ilusoria. Pero no creo que Santo Tomás hubiera tenido paciencia ante problemas de este tipo. Para nosotros, el término ilusión solo tiene sentido en contraste con lo que no es ilusión y sabemos que no lo es, y la palabra falso solo tiene significado cuando la comparamos con verdadero. Y sabemos el significado de la palabra verdadero porque enunciamos proposiciones verdaderas y lo sabemos. Una vez más, la palabra conocimiento tiene sentido para nosotros porque, de hecho, conocemos.
Y preguntar si el conocimiento que tenemos es realmente conocimiento es entregarnos a una disquisición inútil. Desde luego, si al preguntar si lo que creemos ser conocimiento lo es realmente, queremos preguntar si saber que hay un gato debajo de la mesa es un conocimiento matemático, la respuesta es negativa. Y si afirmamos que solo de las conclusiones de las demostraciones matemáticas puede decirse justamente que son conocidas, de ahí se seguirá que el conocimiento de las verdades no matemáticas no es conocimiento. Pero en resumidas cuentas, lo que hacemos no es más que proponer un uso particular de los términos conocer y conocimiento, uso diferente del habitual y que no tiene por qué recomendarse. En otras palabras, me parece que Santo Tomás sentiría una gran compasión por esos filósofos modernos que examinan, con ayuda del análisis lingüístico, que es justamente lo que se pregunta cuando se pregunta si todo lo que consideramos conocimiento no es acaso otra cosa, si toda percepción sensible no es algo ilusorio, si toda experiencia no es un sueño, etc. Así, pues, para Santo Tomás, en el conocer de hecho algo, sabemos que conocemos y que el objeto es cognoscible. Además, estaba convencido de que una reflexión posterior muestra que el objeto es cognoscible o inteligible porque tiene ser y en la medida en que lo tiene. La verdad de que el ser es inteligible se revela en el acto concreto de conocer algo, aun cuando su expresión en la forma de proposición abstracta sea fruto de la reflexión. Esta es la razón por la que el aquinatense considera que el entendimiento avanza confiadamente en la investigación de la realidad, sea en las ciencias o en la filosofía. Y si esta interpretación filosófica del mundo forma, en cierto sentido, un sistema, la razón de lo que haga no es, para Santo Tomás, que la realidad sea forzada dentro de un molde preconcebido y presupuesto, sino que el mundo es en sí un sistema inteligible que se revela a sí mismo al entendimiento reflexivo. Se trata, pues, de que el sistema se impone al entendimiento, y no de que éste imponga uno a los fenómenos. Página 45.